Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de la fecha. Acá les preparé un PowerPoint que lo vamos a ir viendo. Bueno, como primer concepto les traigo lo que es la seguridad ciudadana, como aquella situación donde las personas pueden vivir libres de amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos, directamente comprometidos frente a la misma. Es decir, que el Estado no es una facultad, sino que el Estado se compromete a reforzar esta seguridad ciudadana junto con otras instituciones y personas que habitan en un medio determinado. Entonces, la seguridad ciudadana va a ser un conjunto entre toda la ciudadanía. De allí previene su nombre. No es solamente una tarea netamente del Estado, sino que en este caso van a actuar instituciones y personas abocadas a reforzar esta seguridad o esta situación de inseguridad que ellos perciben para prevenir y o erradicar delitos. A diferencia de la seguridad pública, donde dijimos que es una situación política y social, donde las personas tienen legal y efectivamente garantizado el goce pleno de sus derechos y garantías constitucionales emanadas de un Estado de Derecho que aseguran el orden público y la paz, brindando las condiciones óptimas para que el Estado pueda gobernar. Como acá vemos, es una facultad directamente del Estado para garantizar el orden en una determinada sociedad. Si bien la policía va a realizar estas dos tareas netamente en conjunto, va a realizarlo de acuerdo a las distintas áreas que posee la policía. Por ejemplo, tenemos acá en la derecha arriba, a la izquierda, perdón, arriba, la primera foto sería un siniestro vial. Es una situación de seguridad pública porque hay un hecho delictivo donde se requiere la intervención del personal policial para abocarse a este tipo de labor. También vemos que hay un control vehicular, que también sería una función de seguridad pública, porque el Estado delega en los representantes directos, que son la policía, esta función de controlar el tránsito para prevenir delitos y o contravenciones. En las fotografías inferiores vemos dos áreas de la policía que están realizando tareas comunitarias, como por ejemplo, en la izquierda vemos un stand de la policía con mujeres y niños, y en el de la derecha, personal de bomberos impartiendo docencia. Bueno, ahí tienen la diferencia que hay entre la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Una es una facultad del Estado para garantizar el orden público y la otra, la ciudadana, es una seguridad que la hacen entre todas las instituciones, personas, Estado que viven en un determinado lugar. Bueno, ya dijimos, diferenciando estos conceptos, para que tengan en cuenta cuál es la diferencia que existe entre los mismos, tenemos que la seguridad pública abarca dos grandes cosas. Una es el orden público, porque el Estado es el garante de ese orden, de esa paz social que tiene que haber en un determinado territorio. El orden público es la tranquilidad, la confianza, la convivencia pacífica entre las personas que viven en un determinado lugar. No obstante, la seguridad pública también tiene que ver con el trabajo que realiza la policía. Si bien es una función administrativa la función policial, el Estado delega en la policía esta responsabilidad de mantener el orden público. Por eso nosotros somos servidores públicos, servidores del Estado. Bueno, en la clase también les comenté lo que era el orden público en sentido restringido y en sentido amplio. En sentido restringido quiere decir que es en un lugar más acotado, mucho más pequeño, por ejemplo, acá en Ciudades Altas. En cambio, en sentido amplio sería el orden que se mantiene en toda la República Argentina. Es la misma situación de orden, pero en un lugar mucho más grande, más abarcativo. También vimos lo que era la prevención estratégica policial.
la prevención estratégica policial es el conjunto de acciones integrales y participativas que realiza el personal policial. Decimos integrales porque son enteras, que el policía debe realizarlas en su totalidad, y participativas porque generalmente se realizan en conjunto. Ustedes cuando van a un procedimiento no van de manera solos, sino que hay una serie de personas que también coayudan o coexisten en ese procedimiento. Por ejemplo, a usted el CCO los desplaza a verificar una determinada situación. Si bien usted es el que llega a esa situación, el CCO también está participando en la comunicación, también hay cámaras de vigilancia que quizás lo estén filmando y estén documentando su accionar, y de esa manera vemos que hay varios participantes en un procedimiento. El procedimiento, esta prevención estratégica policial, está dirigida a anular, es decir, a quitar del lugar, a disminuir, o sea, que ese algo se constituya en algo menor, y o a contrarrestar. Es decir, cuando ya no puede ni sacarlo ni mermarlo, lo que tiene que hacer es contrarrestarlo, es decir, confrontarse. Situaciones de riesgo, contravencionales y o delictivas. ¿Con qué fin? Con el fin de detener su producción, estableciendo un servicio eficiente en consecuencia. Por otra parte, podemos definir al procedimiento policial como el conjunto de acciones que el personal policial debe desplegar frente a un hecho o incidente. Estas acciones deben estar escalonadas e interrelacionadas entre sí, siempre enmarcadas en la ley, en especial lo que dispone el Código Procesal Penal, permitiendo así que se cumplan sus funciones propias como policía de seguridad. O sea que el procedimiento está muy enmarcado con lo que es la seguridad pública para cumplir con el fin ese de mantener el orden público, que es una de las finalidades de la policía de seguridad. Habíamos visto lo que son los principios operacionales de actuación. El principio de habilitación legal es de que todo procedimiento está basado en alguna normativa. Por ejemplo, los delitos están enmarcados en el Código Procesal y Código Procesal Penal, los delitos contravencionales en el Código Procesal Contravencional. Tenemos, por ejemplo, alguna ayuda que le damos a algún anciano o a alguna persona, o algún procedimiento que no sea por hecho delictivo contravencional, tenemos la ley orgánica de la policía que nos faculta a actuar como servidores públicos. Es decir, siempre va a haber algo que nos habilite legalmente a actuar. Tenemos después lo que es el principio de idoneidad. Idoneidad quiere decir que ustedes están capacitados desde que son formados en la escuela de formación y luego en los diferentes cursos de ascenso, ustedes están capacitados para realizar las tareas de procedimiento en cualquier momento y lugar. Cuentan con la idoneidad, es decir, el conocimiento. El principio de congruencia estaba relacionado con el medio que yo empleo para realizar mi procedimiento, como por ejemplo, si el infractor o el delincuente me agrede con un palo, yo no podía sacar como medio una pistola y efectuar un disparo. Lo que tenía que hacer es establecer un medio que sea congruente a la situación, como por ejemplo la tonfa, para contrarrestar esa situación. El principio de oportunidad tenía que ver con estar en el momento y lugar preciso. Yo no voy a actuar en el 100% de los procedimientos, sino que voy a actuar en el rango en el que yo esté presente o a los procedimientos que me desplacen. Y siempre va a tener prioridad aquel que es más significativo para la ley. Cuando hablamos de la ley, no decimos que no sea significativo un robo de menor importancia por ser un bien que nosotros consideramos que no es importante, sino que en relación a lo que la ley establece, un homicidio, un abuso sexual, quizás tenga más importancia
a nivel legal y de prioridades que un robo, por lo cual en la oportunidad siempre se va a primar que nosotros vamos al delito más importante primero y vamos dejando los siguientes para concretarlos a posterior. El principio de proporcionalidad tenía que ver con las acciones que yo realizo en el marco de un procedimiento y que están estrictamente ligadas al uso de la fuerza pública. Es decir, si la persona me está hablando, yo voy a tener que hablarlo. Si la persona me comienza a agredir, voy a tener que tener un contacto con él mediante una técnica de reducción. Si la persona me agrede con algún elemento contundente, tendré que repeler esa agresión con otro elemento contundente. Y si la persona me saca un arma de fuego, tendré que sacar el arma de fuego para estar en igualdad, en proporcionalidad a la situación. Y el principio de libertad de acción, dijimos que ningún procedimiento es igual a otro, nosotros vamos a tener una esfera, un marco de actuación que va a ser libre. Si bien vamos a ver las pautas generales para proceder, cada uno va a elegir la manera de hacerlo, esté bien o esté mal, va a tener su propia libertad de acción. Bueno, todos estos son los principios operacionales de actuación. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta en todo procedimiento? Que no hay ningún procedimiento igual a otro, no se puede establecer parámetros particulares para cada caso, ya que dependen de los múltiples factores, como por ejemplo lugar, horario, tipo de hecho, personalidad del delincuente, del personal policial también va a depender la personalidad, numerarios, condiciones de acción operativa, etc. Del marco legal regulatorio, del tipo de lectura, análisis o interpretación del incidente que el personal policial realice y del criterio y toma de decisiones que yo efectúe al momento de proceder. Las pautas generales que deben considerar y tener en cuenta en los procedimientos al momento de intervención, independientemente de los primeros mencionados, son que sea legal, que sea razonable ese procedimiento, la proporcionalidad en relación al uso de la fuerza pública, el cumplimiento de las disposiciones del uso de la fuerza pública, el manejo y uso de armas debe ser adecuado a esa fuerza pública, las obligaciones que yo tengo como funcionario de seguridad, muchas veces van a utilizar el código Q, que es el código fonético, el código que nosotros utilizamos para codificar información y transmitirla por radio, y tomar las medidas preliminares respecto a las víctimas, el victimario, la escena del hecho, los testigos y las pruebas, y las medidas de seguridad tanto individuales como grupales. También comentamos en la clase anterior que teníamos dos tipos de procedimiento, el procedimiento ocasional y el procedimiento anticipado o planificado. El ocasional solicitaba que sí o sí yo esté en el lugar y en el momento, al momento de proceder. Es decir, que si yo estaba esperando en la parada del colectivo, y justo hay un hecho, va a ser un procedimiento ocasional, porque puede ser un robo, un hurto, un pedido de auxilio, que me hagan por el solo hecho que yo estoy parado con el uniforme y, bueno, van a solicitar la intervención policial. En cambio, el anticipado planificado requiere un origen, es decir, que hay algo que lo funda, una orden judicial, por un allanamiento, por un oficio, una planificación previa de los jefes, algo que funda ese procedimiento. La finalidad siempre va a tener una finalidad, porque si es una orden de allanamiento, por ejemplo, va a tener como finalidad que se secuestren ciertos bienes o que se busque ciertos elementos. Si es un oficio, que se realice una determinada tarea. Si es una orden superior, generalmente la finalidad es la prevención. Los recursos que se van a disponer, tanto humanos como logísticos. Humanos hablamos del personal policial y logísticos los que son materiales como móviles, tonfas, chalecos,
etc. Y las características de la situación, es decir, que va a haber un análisis previo de las situaciones en las que se puede presentar en ese procedimiento, y tanto le voy a dar las recomendaciones al personal como voy a tener en cuenta las situaciones al momento de planificar. Es decir, que este procedimiento es con mucha previsión, con mucha anticipación. El personal no va a lo inesperado, sino ya sabe lo que tiene que hacer. Es decir, si va a un servicio de cancha, sabe que va a haber un partido futbolístico. Si va al servicio del milagro, sabe que está afectada la cobertura de seguridad de la fiesta patronal. El trato que tiene que tener en cuenta en los procedimientos del personal policial es ser impersonal, es decir, olvidarse de todo amiguismo y ser siempre una persona recta que es imparcial para todo. Tener presente que nada le gusta ser corregido, por lo cual no hay que corregir a nadie. Ver y comprender el punto de vista del infractor, esto es lo que yo les decía de tener empatía. Quizás muchas veces el personal, la persona, la damnificada o el damnificado, sufrió la pérdida de algo que para ustedes es insignificante, y lo repito, es para ustedes, no para ellos. Hay que ponerse en el cuerpo del otro y tratar de entenderlo. El interrogatorio nunca debe ser planteado para una persona. Siempre se trata de que el infractor no nos dé información más allá de lo que es el nombre, apellido y los datos personales que a él le conciernen. Si él quiere declarar en forma voluntaria, se lo puede hacer, se lo puede escuchar, pero si no quiere, no podemos tomar de ninguna manera una declaración del imputado. En cuanto a las personas, a los testigos o a la víctima, sí se les puede realizar una entrevista y escuchar lo que ellos dicen. En algunos casos le van a tomar declaraciones testimoniales, ya lo vamos a ver más adelante, pero siempre esa conversación que ustedes realicen con cualquiera de las partes debe ser en un tono adecuado, evitando la discusión, y siempre de la manera verbal más correcta, no con palabras groseras o similares. Evitar avergonzar al infractor. Ustedes no pueden decirle por qué hiciste eso, cómo se te ocurrió hacer eso, qué pensás que hiciste, o cuestiones así, porque no corresponde. Ustedes son servidores públicos, van a un hecho a cumplir un servicio, no a juzgar ni avergonzar a nadie. Siempre deben ser cortés y firme en lo que digan, no deben realizar gestos, ni ademanes, ni usar un lenguaje obsceno o vulgar. Evitar tener el trato familiar con las partes, y bueno, siempre ser imparcial. Es decir, que ustedes tienen que mostrar una figura de respeto, de personas formadas con capacitación previa, siempre ser formales y criteriosos para hablar con alguna de las partes. Bueno, el uso y el manejo de la fuerza pública es una función que a nosotros nos da el Estado por el hecho de ser policías. Es un medio compulsivo a través del cual el efectivo policial logra controlar una situación que atenta contra la seguridad, el orden, la integridad y la vida de las personas enmarcados en la ley. El uso de la fuerza es la aplicación de técnicas y métodos de reducción sobre las personas de conformidad con la disposición de las leyes vigentes. Es decir, que esta facultad que me da a mí el Estado de aplicar la fuerza pública debe ser realizada con métodos, técnicas y tácticas de acuerdo a lo establecido en las leyes que determinan su uso. El uso que nos autoriza el Estado a utilizar en relación a la fuerza no quiere decir violencia. Bueno, acá tenemos el marco legal que regula el uso de la fuerza pública, es el 11.267/11. En su artículo 8 establece el uso de la fuerza pública.
que debe ser legal, es decir, que debe estar apegado a las leyes, debe ser racional, es decir, que debe estar justificado por circunstancias específicas y acorde a la situación que se enfrenta, debe tener una razón, debe ser razonable ese uso de fuerza de acuerdo al procedimiento que ustedes tengan, congruente, que exista una relación de equilibrio entre el nivel y uso de la fuerza y el daño que se le cause a la persona, oportuno, que se la utilice en el momento y lugar exacto, y proporcional, que sea adecuado, diferenciado en niveles, conforme lo que yo intento repeler. Bueno, acá lo vemos más detallado, legal apegado a la norma, racional que se funde en alguna razón, congruente, que exista una relación y equilibrio del uso con el daño que causa una persona, oportuna, que esté en el momento y lugar real, que sea inminente o actual el peligro, y proporcional es que use los diferentes niveles. Es decir, primero voy a hablar, después voy a tener contacto físico mediante alguna técnica, luego contacto físico con algún elemento, si es que la persona me agrede con algún elemento contundente, puedo utilizar algún elemento yo también, no contundente, pero de uso policial, como las tonfas, las esposas. Y por último, si la persona tiene un arma de fuego, yo también podría utilizar mi arma de fuego. Ningún policía podrá ser penado por negarse a ejecutar una orden notoriamente institucional o ilegal, o que pudiera constituir delito. Es decir, ustedes, si saben que alguna orden es un delito, no pueden ser sancionados por no querer ejecutarla. Toda orden debe ser reportada al superior de mayor jerarquía, de quien inmediatamente se recibió esa orden. Es decir, no tienen que hacer nada que no esté contemplado en las leyes vigentes, por más que un superior se lo ordene. Bueno, acá tenemos más de la ley, que como no la tienen en la cartilla, lo paso muy por encima. Este tema lo van a tratar con su profesor de arma y tiro. Bueno, les voy a comentar un poco de qué se tratan los niveles, porque es importante que lo entiendan para ver el tema de los procedimientos. Tenemos el nivel 1, que es la persuasión o disuasión verbal, con la presencia policial o con el contacto visual o a través de la voz se puede lograr esta persuasión o disuasión verbal. Es decir, dejar que la gente que está cometiendo un delito, a través del habla, desista de su accionar. Tenemos los siguientes momentos, que son la reducción física de movimientos, es decir, ya es un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. El segundo nivel es la utilización de armas incapacitantes no letales a fin de disminuir una agresión violenta de una persona. Este caso sería el uso de tonfas y esposas. Un cuarto nivel, la utilización de armas de fuego de uso letal. Y el quinto nivel también sería la utilización de armas de fuego sin municiones, de propósito general. Bueno, acá vemos que en el nivel 1 hay una resistencia psicológica pasiva, en el nivel 2 hay una resistencia defensiva, y en el nivel 3 el policía ya tiene que realizar alguna técnica, ya es una fuerza mortal. Es algo ya que lo sobrepasa. Bueno, acá está la pirámide para el uso de la fuerza pública. Y acá les traigo un video de procedimientos para que ustedes los vayan viendo. Bueno, ahí estamos viendo, mirá. Ahí va un policía con una mochila blanca, y ahí llevaba la recaudación de clavícula
una mochila blanca, y ahí llevaba la recaudación en el ingreso. Ahí vemos otro delincuente que le quieren robar la recaudación. Recordemos que la recaudación de fin de semana de una avícola, mucha plata. Fíjate, ahí había 2 policías contra 4 ladrones que iban en moto y se enfrentan con la policía. Y estamos viendo cuando uno de ellos es abatido por la policía. Para que entres en contexto el tema, esto es una avícola, ahí vemos al custodio de la avícola con la piota en el bolso blanco, llega otro delincuente, le querían sacar el dinero de la recaudación del fin de semana, pero no sabían dónde el fin de semana. Eran 2 motos con 4 motochorros. Uno de ellos quedó tendido cerca de la persiana, quedó tendido sin vida al enfrentarse con la policía. Obviamente que los policías no están legítima defensa, ¿sí? Pero vemos la actitud de estos delincuentes, pegan como te pegan. Bueno, acá hay otro. El periodismo tradicional. En esta imagen se puede apreciar que la persona es demorada porque no quiso identificarse. Necesitó documentación que acredite su identidad. No, ¿ven por qué? No es. ¿Qué es eso? La criada, porque quiere cala. La pena es una ¿dónde voy a hacer acá? A mí, como no se haga, ya se haga lo mismo. El hombre es mejor, la se haga. Y ven, toca que es una cosa que ven. Tengo H y B. Cierran el lado otra vez, vas a entrar en OK. Ahora, bueno. Pero a mí me tocan. No voy a decir qué valor. Está con 20. No, yo la tiré porque el chico la tiré porque la tiré. Bueno, no, a mí me llevan lo mismo. Yo no voy a cortar. Ustedes me tocan. Yo tengo accidente. Tengo 100% positivo. Soy bien accidente. Así me toca. Me dejan. Si no me estaba haciendo saludar a tomar el todo ese ahí. Mira. Déjame venir.
iba a ir a tomar. No. Bueno, déjame ir, mira, que ella me acompañe y yo voy a tomar el colectivo ahí, yo me voy, y yo venía de allá. No, yo me voy. Bueno, por Dios, me voy. Si no, no tengo bien. Bueno, hagámosla. Vía pública. Bien, se resiste a ser demorada porque se encontraba ejerciendo la prostitución. Bueno. Esta vez veremos cómo efectivos policiales actúan ante personas que se encuentran ingiriendo bebida alcohólica en la vía pública. Nos trasladamos al sector número. Bueno, como vimos en los videos, cada procedimiento que se nos presentó es distinto, con personas distintas, en distintas circunstancias. Lo cual refuerza lo que ya venimos aprendiendo, de que un procedimiento es igual a otro, pero todos son similares. Por ejemplo, de las personas que se encontraban ofreciendo servicios sexuales en la vía pública, ustedes observan un cierto parecido en cuanto al criterio de actuar, en las personas que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas también. Bueno, en el primero que vimos del robo a la avícola, también las personas, los policías que actuaron, en lo que, bueno, a ellos les podría comentar es de que si bien podría encuadrar en una legítima defensa, por el hecho que ellos eran 4, los policías eran 2, no correspondía, si ellos estaban dándose a la fuga, que el policía saque el arma de fuego y realice el disparo.
bueno, con lo cual resultó la muerte de una persona. Eso no correspondería porque no está usando proporcionalmente la fuerza. En ese caso, lo que tendría que haber realizado es una técnica o algún perseguirlo o alguna situación similar. No podría haber sacado el arma porque el delincuente ya se estaba dando la fuga. No habría una proporcionalidad entre la fuerza empleada por el delincuente con la fuerza, el nivel de fuerza que utiliza el policía. En el video siguiente, donde vimos que había una agresión, ahí estamos hablando de un nivel 3, donde ambas partes utilizan elementos contundentes, y pasaron a un nivel 4, donde la policía utiliza armas, en este caso las armas de antitumulto, para el despeje con balas de goma, para el despeje de esas personas. Bueno, los atacantes eran muchos, los superaban en número y agredían con piedras. En el tema del 114 y del 103, que son las personas que ofrecen servicios sexuales a otros y el que está tomando alcohol en la vía pública, vemos que lo que hace primero el policía es verbalizar, es tratar de dialogar con las personas, con los acusados en este caso, y de la mejor manera tratar de que colaboren con el procedimiento. Si ellos se niegan, bueno, van usando gradualmente la fuerza pública para lograr realizar de esa manera el procedimiento. Bueno, los últimos ejemplos fueron más claros por lo que son de hechos de acá, de la policía de Salta. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Les voy a compartir a posterior un video para que tengan en cuenta el uso de la fuerza pública, un video bastante completito sobre este tema. Bueno, nos vemos en la próxima clase.